A continuación vamos a mostrar cómo es la configuración de cada uno de los conectores para la integración con los diferentes programas. Empezamos con la configuración e integración del programa Alfresco, que es nuestro gestor documental. Entonces, seleccionamos la actividad, le damos general y nos vamos a conectores. Cabe aclarar que aquí utilizamos un conector semis, ya que fue imposible utilizar el conector de Alfresco directamente, ¿cierto? Para poder crear un nuevo conector, lo que damos aquí es conectores, agregar. Se nos despliega todas las posibilidades de conexión y el que utilizamos es el conector semis, el de subir un nuevo documento, ¿cierto? Entonces se le da siguiente y se configura. Vamos a mostrar la edición del que ya tenemos configurado. Se le da un nombre. Posteriormente aquí el sistema pide el usuario y la contraseña del software Alfresco. Este usuario y esta contraseña son los que previamente el sistema pidió cuando se estaba instalando. Aquí se escoge el nombre del repositorio, en este caso es el main repository, y se pide el tipo de enlace, que en este caso es el web service, ¿cierto? Aquí hay que aclarar que antes de la configuración pues se debe validar que los servicios web estén respondiendo correctamente. Como nos damos cuenta aquí, la URL de ese servicio web está respondiendo y aquí nos muestra todos los WCL que nos está ofreciendo el programa Alfresco. Luego se configura el servicio de repositorio, en este caso es el service WSL WSDL. Se configura también el endpoint, se configura el object service y el endpoint de ese object service. Una vez reitero que hay que comprobar cada uno de estos para que no vamos a tener inconvenientes con la conexión al sistema. Una vez hecho eso, se configura la variable de tipo documento. Más adelante vamos a mirar cómo se crea esa variable. Se crea también la ruta donde, se especifica la ruta donde se va a guardar ese documento y se define también el nombre de ese documento. En el nombre de ese documento pues se creó un script GUI que básicamente tiene el nombre que el usuario, mejor que el recopilador, especificó cuando creó la ficha. Aquí tenemos que es una variable. Más adelante vamos a mirar cómo se crean esas variables. Y como respuesta de esa conexión obtenemos el ID de ese documento y lo guardamos también en una variable global que se llama ID documento, y se finaliza la configuración. Nos vamos aquí al pool y en datos nos damos cuenta de todas las variables globales que están siendo utilizadas en este flujo, y por aquí podemos observar que tenemos el ID documento, el nombre del documento, que son las que previamente miramos en la configuración. Bueno, en Alfresco se creó también un flujo aparte para toda la gestión que tiene que ver con el documento que el recopilador sube y el cual se va a gestionar. Entonces, primero que todo se creó un nuevo espacio, ¿cierto? Ese nuevo espacio se creó desde aquí, se dio crear nuevo espacio, y ese nuevo espacio básicamente es, como su nombre valga la redundancia, el espacio de trabajo que va a tener la organización, en este caso Legis, y más específicamente la unidad de información jurídica. Entonces ese espacio lo tenemos aquí creado, nosotros lo llamamos proyecto Legis,
¿cierto? Aquí se crea el espacio, pues es una interfaz muy fácil para crear espacio. Posteriormente creamos un sitio desde el chat de Alfresco. Se creó un nuevo sitio desde aquí, de crear sitio. Se especifica el sitio y también se le especifica a qué espacio va a existir. Si nos devolvemos, nos damos cuenta que creamos un nuevo espacio que se llama Legis y un nuevo sitio que se llama Legis y pertenece al espacio proyecto Legis. Similar, creamos unos espacios, subespacios, los cuales los categorizamos por grupos, que son fichas, infobases, interés, obras, publicada, sin interés. Y estos subespacios básicamente me van a albergar la información que se está siendo gestionada por los diferentes actores. Y ahora más adelante vamos a ver las reglas que se crearon para cada uno de estos espacios y cómo funciona el flujo. Ok, entonces se creó, por ejemplo, este espacio que es fichas. En este espacio que es fichas, como lo indicamos anteriormente, es donde va a subir la información el recopilador. Solamente él va a tener acceso a esta ficha. Para el acceso a esto se configura desde el sistema, la consola de administración. Sí, desde la administración de usuarios del sistema. Entonces, por ejemplo, nosotros creamos unos usuarios que tienen sus respectivos roles. Como podemos darnos cuenta, aquí tenemos nuestro nombre, tenemos el correo electrónico y le decimos qué cargo tiene. Configurado a esta primera pantalla, pasamos a la siguiente pantalla y nosotros le especificamos a qué espacio va a pertenecer ese usuario. Esto quiere decir que él solamente va a tener acceso al espacio obras, a ninguno otro, ¿cierto? Así, similar, creamos los diferentes roles, pero para efectos de esta demostración vamos a trabajar con el usuario admin, que él tiene privilegios sobre todos los espacios. Ok, volviendo entonces a cada uno de los espacios, podemos darnos cuenta las reglas que creamos para cada uno de ellos. Si le damos aquí en mis acciones y gestionar las reglas, me devuelve un poco, fichas, mis acciones, gestionar reglas de contenido. Entonces estas reglas básicamente consisten en condiciones y acciones a esas condiciones que queremos plantear para la información o contenido que estamos manejando. Aquí podemos ver que tenemos que el elemento tiene un MyType de Microsoft Word 2.7. Quiere decir de que si la información que ingresa a este espacio fichas tiene este MyType, o sea, este tipo de formato, entonces ¿qué haría? Lo que hace es mover el elemento al espacio interés, ¿cierto? Si se emprende la acción aprobado, y al interés si se emprende la acción rechazado. Y sucedería todo si se aplica esta condición, que se crean o entran elementos a esta carpeta, ¿cierto? Entonces, como podemos ver, esta es la configuración de una regla. Para crear una nueva regla, pues sencillamente nos paramos sobre la carpeta o sobre el espacio que estamos manejando y le damos mis acciones, gestionar reglas de contenido, le damos crear una nueva regla. Él nos va a pedir aquí la condición que queremos, ¿cierto? Una vez escogido la condición que queremos, la establecemos, ¿sí? Establecida, esa condición, le damos a aceptar
y